Bienvenidos a Datos y Mitos Extraños. Esta noche vamos a viajar juntos al tiempo antes del tiempo, cuando los dioses caminaban sobre la tierra, cuando el cielo y la tierra aún no estaban separados, cuando el universo era joven y las fuerzas primordiales luchaban por el control de toda la creación. Esta es la historia de la guerra más antigua jamás contada, una guerra que no se libró en campos de batalla terrestres, sino en los cielos mismos. Una guerra donde los combatientes no eran hombres sino dioses. Una guerra tan violenta que dividió el cosmos, tan brutal que creó el mundo tal como lo conocemos, tan importante que cada cultura antigua la recordó en sus mitos y leyendas. Ponte cómodo, respira profundamente, cierra los ojos, si lo deseas, y déjame llevarte a través de las guerras celestiales que dieron forma a nuestro universo. Visitaremos Mesopotamia, Grecia, la India, Escandinavia, Egipto. Veremos cómo diferentes culturas, separadas por miles de kilómetros y miles de años, todas contaron versiones de la misma historia fundamental, la historia de cómo el orden surgió del caos, de cómo los dioses jóvenes derrocaron a los dioses antiguos, de cómo nació la creación a través de la destrucción. Antes de comenzar, si disfrutas de estas historias épicas de mitología antigua, narradas especialmente para ayudarte a relajarte y dormir, suscríbete al canal y activa la campanita. Dale like a este video para que YouTube sepa que este contenido es valioso. Y ahora, sumérgete conmigo en el conflicto más antiguo de todos, la guerra que creó el universo. Comencemos en Mesopotamia, en la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, donde floreció la civilización más antigua, los sumerios, los babilonios, los acadios. Estos pueblos antiguos tenían una historia sobre el principio de todo, y esa historia comenzaba con una guerra. En el principio, dicen los textos antiguos, solo existían dos seres, Apsu y Tiamat. Apsu era el océano de agua dulce subterránea, masculino, tranquilo, primordial. Tiamat era el océano de agua salada, femenino, caótico, infinito. Estos dos seres eran los primeros dioses, los más antiguos de todos, y de su unión, del mezclarse de las aguas dulces y saladas, nacieron todos los demás dioses. Pero aquí está el problema, los dioses jóvenes eran ruidosos, inquietos, siempre moviéndose, siempre creando, siempre causando disturbios, y Apsu, el antiguo padre de aguas dulces, no podía descansar. No podía dormir. El ruido de sus hijos lo atormentaba constantemente. Imaginen eso. El Dios primordial, más antiguo que el tiempo, no puede encontrar paz en su propio reino porque sus descendientes son demasiado ruidosos. Es casi cómico si no fuera tan trágico, porque lo que Apsu decidió hacer no fue cómico en absoluto. Apsu fue a ver a Tiamat, su consorte, la madre primordial. Le dijo que no podía soportarlo más, que los dioses jóvenes debían ser destruidos, que debían ser borrados de la existencia para que él pudiera finalmente descansar en silencio. Tiamat, al principio, se resistió. Eran sus hijos después todo. ¿Cómo podía una madre destruir a sus propios hijos? Pero Apsu estaba decidido, y tenía un consejero llamado Mummu quien lo alentaba en este camino oscuro. Juntos, Apsu y Mummu comenzaron a conspirar. Planearon el genocidio divino, la destrucción total de la generación más joven de dioses. Pero los dioses jóvenes tenían su propio campeón. Su nombre era Ea, también conocido como Enki. Era el dios de la sabiduría, de la magia, de las aguas dulces que sustentan la vida. Y Ea era astuto, increíblemente astuto. Descubrió el plan de Apsu antes de que pudiera ejecutarse. Ea actuó rápidamente, usando su magia poderosa, lanzó un hechizo sobre Apsu, un hechizo de sueño profundo. Apsu, el dios que quería destruir a sus hijos para poder dormir, fue sumergido en un sueño del cual nunca despertaría, y mientras Apsu dormía indefenso, Ea hizo algo terrible y necesario, mató a su padre, mató al dios primordial de las aguas dulces. Ea tomó el cadáver de Apsu y construyó su morada sobre él. Estableció su trono sobre el cuerpo de su padre muerto. Era una declaración de poder, una señal de que los dioses jóvenes ahora gobernaban, que el tiempo de los dioses antiguos había terminado. Sobre el cuerpo de Apsu,
en su nueva morada de poder, Ea tuvo un hijo con su esposa Damkina, y ese hijo sería el más poderoso de todos los dioses. Su nombre era Marduk, y Marduk estaba destinado a pelear la batalla más grande que jamás se libraría, porque mientras Ea había derrotado a Apsu, Tiamat aún vivía, y Tiamat, que había dudado en destruir a sus hijos cuando Apsu lo propuso, ahora estaba consumida por la rabia. Su consorte había sido asesinado, su reino había sido usurpado, y la madre primordial del caos decidió tomar venganza. Tiamat se transformó, ya no era solo el océano salado, se convirtió en algo mucho más terrible, se convirtió en un dragón de proporciones cósmicas, un monstruo de caos primordial con poder suficiente para destruir toda la creación. Pero Tiamat no luchó sola, creó un ejército de monstruos y demonios, serpientes venenosas tan grandes como montañas, escorpiones gigantes con veneno que podía matar a los dioses, hombres pez con dientes afilados como cuchillas, dragones que escupían fuego, demonios de tormenta, bestias del abismo, 11 tipos diferentes de criaturas aterradoras, y de cada tipo creó legiones. Y para liderar este ejército de pesadilla, Tiamat eligió a uno de sus hijos mayores. Su nombre era Kingu. Le dio a Kingu las tablillas del destino, artefactos de poder supremo que otorgaban autoridad sobre todo lo que existía. Con estas tablillas, Kingu comandaba las fuerzas del caos, y marchó a la guerra contra los dioses jóvenes. Los dioses jóvenes estaban aterrorizados. Habían visto el ejército de Tiamat, habían visto la furia de la madre primordial. Uno por uno, incluso los más valientes entre ellos, se negaron a enfrentarla. Ea, que había derrotado a Apsu, no se atrevía a enfrentar a Tiamat. Anu, el dios del cielo, retrocedió ante ella. Nadie tenía el coraje de pararse ante el dragón del caos, excepto uno, Marduk, el hijo de Ea, el dios joven que había nacido sobre el cadáver de Apsu. Marduk se ofreció como voluntario para luchar contra Tiamat, pero tenía una condición: si vencía a Tiamat y salvaba a los dioses, debía ser reconocido como el rey supremo. Todos los demás dioses debían inclinarse ante él. Su palabra debía ser ley absoluta. Los dioses, desesperados, aceptaron. Le dieron a Marduk autoridad suprema. Le otorgaron armas poderosas, una red que podía capturar incluso al caos mismo, un arco y flechas que nunca fallaban, vientos que obedecían su comando, un garrote de trueno que aplastaba todo lo que tocaba, una armadura que brillaba como el sol, un carro tirado por 4 caballos de tormenta, y así armado, Marduk marchó a la batalla, solo, un dios contra un dragón, orden contra caos, el futuro contra el pasado. El enfrentamiento entre Marduk y Tiamat fue cósmico en escala. Cuando se encontraron, el universo mismo tembló. Tiamat abrió sus fauces enormes, tan grandes que podían tragar mundos enteros. Rugió con la voz de 1000 tormentas. Sus garras podían rasgar el tejido de la realidad. Pero Marduk no tenía miedo. Lanzó su red sobre Tiamat, enredándola. Convocó a los vientos para que soplaran en su rostro, manteniéndola desequilibrada, y cuando Tiamat abrió su boca para devorarlo, Marduk hizo algo brillante. Envió un viento fuerte directamente en su garganta abierta. El viento llenó su cuerpo, hinchándola, haciendo imposible que cerrara su boca, y en ese momento de vulnerabilidad, Marduk disparó una flecha. La flecha voló directamente por la garganta abierta de Tiamat y penetró su corazón. El dragón del caos, la madre primordial, la diosa más antigua, cayó muerta. El ejército de monstruos de Tiamat, viendo a su líder caída, intentó huir, pero Marduk los capturó, los encadenó, tomó las tablillas del destino de Kingu y las reclamó como suyas. La victoria era completa, el caos había sido derrotado, el orden había triunfado, pero Marduk no había terminado. Tomó el cadáver masivo de Tiamat y lo partió en dos como se parte un pescado para secarlo. De una mitad de su cuerpo, creó el cielo, de la otra mitad, creó la tierra. De sus ojos fluyeron los ríos Tigris y Éufrates. De sus pechos se formaron las montañas. De su saliva cayó la lluvia. De su cola se formaron las estrellas. El cuerpo de Tiamat se convirtió en el universo mismo. La madre del caos, en la muerte, dio a luz al mundo ordenado. Era la transformación definitiva.
la creación a través de la destrucción, el cosmos naciendo de un cadáver divino. Y así, según los babilonios, se creó nuestro mundo, no en paz, sino en guerra, no en armonía, sino en conflicto violento. El universo mismo es el campo de batalla donde los dioses lucharon por la supremacía. Pero esta historia no es única de Mesopotamia. Increíblemente, culturas de todo el mundo contaron versiones sorprendentemente similares, como si todos estuvieran recordando el mismo evento primordial, o como si hubiera algo fundamental en la psique humana que necesitaba explicar la existencia a través del conflicto divino. Viajemos ahora a la antigua Grecia, varios miles de kilómetros al oeste de Mesopotamia. Aquí, los griegos tenían su propia versión de la guerra celestial, y es asombrosamente similar a la historia babilónica, aunque con diferentes nombres y diferentes detalles. En el principio griego, existía el caos, el vacío primordial. De este caos emergieron los primeros seres: Gaia, la tierra; Ouranos, el cielo; Tartarus, el abismo; Eros, el amor. Estos eran los dioses primordiales, las fuerzas más antiguas del universo. Gaia y Ouranos se unieron y tuvieron hijos, muchos hijos. Primero nacieron los titanes, 12 dioses poderosos de enorme tamaño y fuerza. Luego nacieron los cíclopes, gigantes de un solo ojo que forjarían los rayos de Zeus. Y finalmente nacieron los hecatónquiros, monstruos de 100 manos y 50 cabezas, tan poderosos que su propia existencia era aterradora. Pero Ouranos, como Apsu antes que él, temía a sus propios hijos, especialmente a los cíclopes y los hecatónquiros. Eran demasiado poderosos, demasiado extraños, demasiado peligrosos. Entonces hizo algo cruel: los empujó de vuelta al vientre de Gaia, aprisionándolos dentro de la tierra misma. Les negó la existencia, les negó la luz. Gaia estaba en agonía, sus hijos estaban atrapados dentro de ella, causándole dolor constante, y estaba furiosa con Ouranos por lo que había hecho. Entonces conspiró con su hijo menor, el titán Cronos, también conocido como Cronos en latín. Gaia forjó una hoz de pedernal, afilada como ninguna hoja jamás lo había sido. Se la dio a Cronos y le dijo lo que debía hacer. Esa noche, cuando Ouranos descendió para acostarse con Gaia, Cronos estaba esperando escondido, y cuando Ouranos estaba vulnerable, distraído por la pasión, Cronos atacó. Con la hoz de pedernal, Cronos castró a su padre, cortó los genitales de Ouranos y los arrojó al mar. Ouranos gritó con una voz que estremeció los cimientos del cosmos. Se retiró al cielo superior, sangrando, mutilado, derrotado. Nunca más volvería a tocar a Gaia, nunca más volvería a engendrar hijos. El cielo y la tierra estaban ahora permanentemente separados. De la sangre de Ouranos que cayó sobre Gaia nacieron las furias, espíritus de venganza. De sus genitales arrojados al mar nació Afrodita, la diosa del amor, emergiendo de la espuma. Incluso en su mutilación, el dios primordial engendró nueva vida, pero su tiempo como gobernante había terminado. Cronos se convirtió en el rey de los dioses. Gobernó durante lo que se llamó la Edad de Oro, un tiempo de prosperidad y paz. Pero Cronos tenía un problema: su padre Ouranos, en sus últimos momentos de poder, había pronunciado una profecía. Había maldecido a Cronos, diciéndole que así como él había derrocado a su padre, así sería derrocado por su propio hijo. Cronos, aterrorizado por esta profecía, decidió tomar medidas drásticas. Cada vez que su esposa Rea daba a luz a un hijo, Cronos se lo arrebataba y se lo tragaba entero. Hera, Hestia, Deméter, Hades, Poseidón, uno por uno, los tragó a todos. Los mantuvo prisioneros en su estómago, donde no podían crecer, no podían amenazarlo, no podían cumplir la profecía. Rea estaba desconsolada, había perdido a todos sus hijos. Entonces, cuando quedó embarazada por sexta vez, conspiró con Gaia, su madre, para salvar a este bebé. Cuando nació el niño, lo llamaron Zeus. Rea envolvió una piedra en pañales y se la presentó a Cronos. Y Cronos, sin mirar de cerca, se tragó la piedra pensando que era su hijo recién nacido. Mientras tanto, el verdadero Zeus fue llevado secretamente a la isla de Creta. Allí fue criado en una cueva,
alimentado con leche de la cabra divina Amaltea y miel de las abejas sagradas. Los curetes, guerreros jóvenes, bailaban y golpeaban sus escudos cuando Zeus lloraba, ahogando el sonido para que Cronos no descubriera el engaño. Zeus creció en secreto, se volvió fuerte, se volvió sabio, y cuando alcanzó la madurez, regresó para confrontar a su padre. Con la ayuda de Metis, la diosa de la astucia, Zeus preparó una poción. Era un emético, algo que provocaría vómito violento. Metis se disfrazó y se presentó ante Cronos como una nueva sirviente. Le sirvió la poción mezclada con néctar. Y así comenzó la titanomaquia, la guerra de los titanes. Una guerra que duraría 10 años. Una guerra que amenazaría con destruir el universo entero. De un lado estaban los titanes, los dioses antiguos, liderados por Cronos. Del otro lado estaban los olímpicos, los dioses jóvenes, liderados por Zeus. El campo de batalla era el universo mismo. Las montañas eran arrojadas como piedras. Los océanos hervían. El cielo se partía con rayos. La tierra temblaba con cada golpe. Durante 10 años, ningún lado podía ganar la ventaja. Los titanes eran más grandes, más antiguos, más experimentados, pero los olímpicos eran más jóvenes, más rápidos, más innovadores. La guerra se prolongaba sin final a la vista. Entonces, Zeus hizo algo inteligente. Recordó a los cíclopes y los hecatónquiros, los hijos de Gaia que Uranos había aprisionado hace tanto tiempo. Bajó al Tártaro, las profundidades más oscuras del inframundo, donde Cronos los había mantenido encadenados. Los liberó. Los cíclopes, agradecidos por su liberación, forjaron armas para los dioses jóvenes. Para Zeus, forjaron el rayo, un arma de luz y trueno que podía destruir cualquier cosa. Para Poseidón, forjaron el tridente, que podía controlar todos los océanos y causar terremotos. Para Hades, forjaron el yelmo de la invisibilidad, que le permitía moverse sin ser visto. Los hecatónquiros, con sus 100 manos cada uno, se unieron a la batalla del lado de Zeus, y su poder era devastador. Podían lanzar 100 piedras al mismo tiempo, podían luchar contra 100 enemigos simultáneamente, eran imparables. Con estas nuevas armas y estos nuevos aliados, la balanza de la guerra cambió. Los olímpicos comenzaron a ganar. Uno por uno, los titanes cayeron, eran derrotados, encadenados, arrojados al Tártaro, el mismo lugar donde habían aprisionado a los cíclopes y los hecatónquiros ahora se convirtió en su propia prisión. Cronos mismo fue derrotado por Zeus en combate singular, padre contra hijo, la vieja generación contra la nueva, y Zeus, con su rayo ardiente, derribó a su padre. Cronos fue encadenado en el Tártaro más profundo, donde permanecería por toda la eternidad. Pero no todos los titanes lucharon contra Zeus. Algunos, como Prometeo, eligieron el lado de los olímpicos, y así fueron perdonados. Pero aquellos que lucharon contra Zeus enfrentaron castigos eternos. Atlas, que había sido uno de los líderes de los titanes, recibió quizás el castigo más famoso. Fue condenado a sostener el cielo sobre sus hombros por toda la eternidad, a separar el cielo de la tierra, asegurándose de que nunca más pudieran unirse como lo habían hecho Uranos y Gaia. Con la derrota de los titanes, Zeus se convirtió en el rey de los dioses. Dividió el cosmos con sus hermanos. Zeus gobernaría el cielo, Poseidón gobernaría los mares, Hades gobernaría el inframundo, y la tierra sería compartida por todos. Pero la paz no duraría. Gaia, la madre tierra, estaba furiosa. Sus hijos titanes habían sido derrotados y aprisionados. Entonces engendró una última generación de hijos para vengarse de los olímpicos, los gigantes. Los gigantes eran enormes, incluso más grandes que los titanes. Tenían piernas de serpiente y eran inmensamente fuertes, y estaban decididos a derrocar a Zeus. Así comenzó la gigantomaquia, la guerra de los gigantes. Esta guerra fue incluso más brutal que la titanomaquia. Los gigantes arrojaban montañas enteras a los olímpicos, apilaban montañas unas sobre otras para escalar el monte Olimpo y atacar a los dioses en su hogar. El gigante Alcioneo era inmortal mientras permaneciera en su tierra natal. El gigante Porfirión intentó violar a Hera para insultar a Zeus.
Pero había una profecía: los dioses no podían matar a los gigantes por sí solos, necesitaban la ayuda de un mortal. Entonces Zeus llamó a su hijo Heracles, el más grande de todos los héroes humanos, y juntos, dioses y héroe, pelearon contra los gigantes. La batalla fue larga y sangrienta, pero eventualmente, los gigantes fueron derrotados. Atenea arrojó toda la isla de Sicilia sobre el gigante Encélado, aprisionándolo debajo. Se dice que sus movimientos causan los terremotos que sacuden Sicilia hasta el día de hoy. Otros gigantes fueron quemados, destrozados, enterrados, destruidos de todas las maneras imaginables, y aún Gaia no estaba satisfecha. En su rabia y dolor, concibió un último hijo con Tartarus, el abismo mismo. Su nombre era Tifón, y Tifón era el monstruo más terrible que jamás había existido. Tifón era tan grande que su cabeza rozaba las estrellas. Tenía 100 cabezas de dragón que escupían fuego, sus ojos llameaban, sus voces eran el sonido de todos los animales y todas las tormentas combinadas. Sus alas bloqueaban el sol cuando las extendía, sus piernas eran serpientes gigantes. Era el caos y la destrucción personificados. Cuando Tifón se levantó y marchó contra el Olimpo, incluso los dioses huyeron aterrorizados. Zeus quedó solo para enfrentarlo, y la batalla entre Zeus y Tifón fue apocalíptica. Sacudió toda la tierra, los mares hirvieron, los volcanes entraron en erupción, el cielo se partió con truenos y rayos. Por un momento, pareció que Tifón ganaría. Logró cortar los tendones de los brazos y piernas de Zeus, paralizando al rey de los dioses. Arrastró a Zeus a una cueva y lo dejó allí indefenso, guardado por la serpiente dragón Delfine. Pero Hermes y Pan lograron robar de vuelta los tendones de Zeus. Los restauraron a su cuerpo. Zeus se curó, recuperó sus fuerzas, y regresó a la batalla con renovada furia. La batalla final entre Zeus y Tifón duró días. Zeus lanzó rayo tras rayo. Tifón respondió con fuego y veneno. Montañas fueron destruidas. Islas se hundieron en el mar. El mundo mismo estuvo al borde de la aniquilación. Finalmente, Zeus tomó el monte Etna, toda la montaña, y la arrojó sobre Tifón, enterrándolo. Tifón quedó atrapado debajo de la montaña, y se dice que sus intentos de escapar causan las erupciones volcánicas del Etna. Su aliento es la lava, sus rugidos son los terremotos. Con la derrota de Tifón, la era de las grandes guerras celestiales finalmente terminó en Grecia. Zeus y los olímpicos habían derrotado a todas las generaciones anteriores, habían sobrevivido a todos los desafíos, y ahora podían gobernar en paz, o al menos en relativa calma. Pero viajemos ahora al otro lado del mundo, a la India antigua, y descubramos que ellos también tenían historias de guerras celestiales, y estas guerras eran igualmente épicas. En la mitología hindú, existe el concepto de los devas y los asuras. Los devas son los dioses, seres de luz y orden. Los asuras son los antidioses o demonios, seres de oscuridad y caos. Y estos dos grupos han estado en guerra desde el principio del tiempo. Pero aquí está lo fascinante: los devas y los asuras no son simplemente buenos contra malos, son dos aspectos de la misma realidad divina. De hecho, en los textos más antiguos, los asuras también son llamados dioses. La distinción entre ellos es más compleja que una simple dicotomía de bien y mal. Una de las historias más famosas de esta guerra eterna es el batido del océano de leche, o Samudra Manthan. Los devas, liderados por Indra el rey de los dioses, estaban perdiendo su inmortalidad y su poder. Habían sido maldecidos por el sabio Durvasa después de que Indra insultara un regalo que le había sido dado. Sin su poder divino, los asuras estaban ganando ventaja en la guerra eterna. Los devas fueron a ver a Vishnu, el preservador, uno de la Trinidad hindú, junto con Brahma el creador y Shiva el destructor. Vishnu les dijo que necesitaban obtener el Amrita, el néctar de la inmortalidad, pero el Amrita estaba escondido en las profundidades del océano de leche cósmico, y para obtenerlo, necesitarían batir el océano como se bate la leche para hacer mantequilla. Pero los devas no eran lo suficientemente fuertes para hacer esto solos. Necesitaban ayuda. Entonces, siguiendo el consejo de Vishnu, formaron una alianza temporal con sus enemigos mortales,
los asuras. Les prometieron compartir el Amrita si ayudaban a batir el océano. Los asuras aceptaron, y juntos, devas y asuras, emprendieron el proyecto más ambicioso jamás intentado. Usaron la montaña Mandara como palo de batir. Envolvieron alrededor de la montaña a Vasuki, el rey de las serpientes, usando su cuerpo como cuerda. Los devas tomaron la cola de Vasuki. Los asuras, orgullosos y deseando la posición de honor, tomaron la cabeza. Vishnu se manifestó en dos formas. Como tortuga, Kurma, se sumergió bajo el océano y permitió que la montaña Mandara descansara sobre su caparazón para que no se hundiera, y como hombre, ayudó a tirar de la serpiente para mantener el batido en marcha. Y así comenzaron a batir. Los devas tiraban de un lado, los asuras tiraban del otro, la montaña giraba, el océano se agitaba, y del océano emergieron maravillas y horrores. Primero salió a la ala, el veneno más mortífero del universo. Era tan potente que amenazaba con destruir toda la creación. Los devas y asuras entraron en pánico. ¿Quién podría contener este veneno? Shiva, el destructor, intervino, bebió todo el veneno para salvar el universo, pero el veneno era tan poderoso que su esposa Parvati agarró su garganta para evitar que el veneno descendiera a su estómago y lo matara. El veneno quedó atrapado en la garganta de Shiva, tiñéndola de azul permanentemente. Por eso Shiva es a veces llamado Neelakanta, el de la garganta azul. Con el veneno contenido, el batido continuó, y del océano emergieron cosas maravillosas. Surgió Kamadhenu, la vaca de los deseos que podía conceder cualquier deseo. Surgió Uchaisravas, el caballo divino de 7 cabezas. Surgió Airavata, el elefante blanco de múltiples trompas que se convirtió en el vehículo de Indra. Surgió Kaustuva, la joya más preciosa del universo. Surgió Parijata, el árbol divino que nunca se marchita. Surgió Lakshmi, la diosa de la riqueza y la prosperidad, que eligió a Vishnu como su consorte. Siguieron batiendo, y finalmente, después de 1000 años de esfuerzo, emergió lo que todos habían estado esperando. Dhanvantari, el médico de los dioses, surgió del océano, sosteniendo una vasija dorada, y en esa vasija estaba el Amrita, el néctar de la inmortalidad. Tan pronto como apareció el Amrita, los asuras lo arrebataron. Su alianza temporal con los devas había sido solo una estrategia. Planeaban tomar todo el Amrita para ellos mismos y volverse completamente inmortales e invencibles. Pero Vishnu, anticipando esto, había preparado otro truco. Se transformó en Moini, una mujer de belleza incomparable. Los asuras quedaron hipnotizados por su belleza. Moini ofreció distribuir el Amrita equitativamente entre todos. Los asuras, encantados, aceptaron. Moini hizo sentar a los devas en una fila y a los asuras en otra. Luego comenzó a servir el Amrita, pero astutamente, sirvió solo a los devas. Los asuras, embelesados por su belleza, no se dieron cuenta de que estaban siendo engañados hasta que era demasiado tarde. Un asura llamado Rao sí se dio cuenta, se disfrazó como un deva y se infiltró en su fila. Logró tomar un sorbo del Amrita antes de que el sol y la luna, Surya y Chandra, lo delataran. Vishnu inmediatamente cortó la cabeza de Rao con su disco Sudarsana, pero Rao ya había bebido el Amrita. Su cabeza se había vuelto inmortal. Su cuerpo murió y cayó, pero su cabeza vivió. Rao juró venganza contra Surya y Chandra por haberlo delatado, y se dice que hasta el día de hoy, Rao persigue al sol y la luna a través del cielo. Cuando los alcanza y se los traga, tenemos eclipses. Pero como Rao es solo una cabeza sin cuerpo, el sol y la luna simplemente pasan a través de él y reaparecen. Cuando los asuras finalmente se dieron cuenta de que habían sido engañados, estalló la furia. Se reanudó la guerra entre devas y asuras. Pero ahora los devas habían recuperado su inmortalidad y poder, y eventualmente prevalecieron. Esta historia es fascinante porque, como las historias babilónica y griega, involucra una guerra entre generaciones divinas, involucra el caos del océano siendo transformado en orden, involucra la creación emergiendo del conflicto. Pero en la tradición hindú, esta guerra nunca termina realmente. Los devas y asuras continúan luchando a través de los ciclos de creación y destrucción. En cada edad del mundo, en cada yuga,
la guerra se renueva en diferentes formas, y hay otra guerra en la mitología hindú que debemos mencionar, la guerra entre los devas y un asura particularmente poderoso llamado Vritra. Vritra era un dragón o serpiente gigante, era la personificación de la sequía y la obstrucción. Había capturado todas las aguas del mundo y las mantenía prisioneras. Sin agua, el mundo se estaba muriendo, las plantas se marchitaban, los animales morían de sed, los humanos sufrían. Los devas llamaron a Indra, su rey y el dios de las tormentas y la guerra. Indra bebió enormes cantidades de soma, la bebida divina que otorgaba fuerza sobrenatural. Armado con su arma Vajra, el rayo de diamante, marchó a enfrentar a Vritra. La batalla fue épica. Vritra era increíblemente poderoso. Su cuerpo era tan grande que rodeaba las montañas. Su aliento era venenoso. Sus colmillos podían atravesar armadura divina. Indra luchó con todas sus fuerzas. Arrojó rayo tras rayo, pero Vritra los resistía todos. El dragón parecía invencible. Incluso tragó a Indra en un punto, pero Indra logró abrirse camino desde dentro. Finalmente, en un momento crítico, Indra reunió todo su poder. Con su Vajra cargada con la energía de todos los devas, golpeó a Vritra en sus mandíbulas. El golpe fue tan poderoso que partió a Vritra en dos. El dragón cayó, y con su muerte, todas las aguas que había aprisionado fueron liberadas. Los ríos fluyeron de nuevo, la lluvia cayó, el mundo revivió. Esta historia de Indra y Vritra es increíblemente similar a Marduk y Tiamat. Un dios joven lucha contra un dragón del caos que retiene las aguas. El dios gana y las aguas son liberadas, permitiendo que la vida florezca. Es casi la misma historia en diferentes culturas. ¿Por qué? ¿Por qué culturas tan separadas cuentan historias tan similares? Algunos estudiosos sugieren que hay una proto-indoeuropea historia original que fue llevada por las migraciones de pueblos desde una patria común. Otros sugieren que estas historias reflejan eventos astronómicos reales que fueron observados por muchas culturas. Otros más sugieren que son arquetipos psicológicos universales, historias que resuenan con algo profundo en la psique humana. Cualquiera que sea la razón, el patrón es claro. A través del mundo antiguo, las personas contaban historias de guerras celestiales que formaron el universo. Viajemos ahora al frío norte, a Escandinavia, a los vikingos y sus mitos, y encontremos otra guerra celestial, el Ragnarka. En la mitología nórdica, el mundo no fue creado a través de una guerra, pero está destinado a terminar con una. El Ragnarka, el destino de los dioses, es la batalla apocalíptica que destruirá todo y permitirá que un nuevo mundo nazca de las cenizas del viejo. Pero antes del Ragnarka, hubo otra guerra, la guerra entre los Aesir y los Vanir. Los Aesir eran los dioses de Asgard, liderados por Odín. Eran dioses de la guerra, la poesía, la magia, la justicia. Los Vanir eran dioses más antiguos, asociados con la fertilidad, la naturaleza, la magia Seidr. Vivían en Vanaheim, separados de Asgard. La guerra comenzó debido a una bruja llamada Gudveig. Gudveig vino a Asgard y usó su magia. Los Aesir sospechaban de ella, la capturaron y la torturaron. La quemaron 3 veces en el salón de Odín, pero cada vez renacía de las cenizas. Los Vanir, enfurecidos por el maltrato de Gudveig, declararon la guerra a los Aesir. Y así comenzó el primer conflicto en la mitología nórdica. La guerra fue larga y destructiva. Los Aesir eran poderosos guerreros, pero los Vanir tenían magia poderosa. Ni un lado podía ganar ventaja decisiva. Las murallas de Asgard fueron destruidas. Tanto Aesir como Vanir sufrieron bajas terribles. Eventualmente, ambos lados se cansaron de la guerra. Se reunieron para negociar la paz y acordaron un intercambio de rehenes para asegurar el tratado. Los Vanir enviaron a Njord, Freyr y Freya a vivir con los Aesir. Los Aesir enviaron a Oenir y Mimir a vivir con los Vanir. Pero Oenir resultó ser incompetente, sin Mimir para aconsejarlo. Los Vanir se sintieron engañados. En represalia, decapitaron a Mimir y enviaron su cabeza de vuelta a Odín. Odín preservó la cabeza de Mimir con hierbas y magia. La cabeza retuvo su sabiduría y podía hablar. Odín la consultaba para consejo, y la paz entre Aesir y Vanir se mantuvo a pesar del incidente.
pero esta paz es solo temporal, porque el Ragnarka se acerca, y cuando llegue, tanto Aesir como Vanir lucharán juntos contra las fuerzas del caos en la batalla final. El Ragnarka será precedido por señales. 3 inviernos consecutivos sin verano, el Fimbulvetr. Los lobos Skoll y Ati finalmente alcanzarán y devorarán al sol y la luna. Las estrellas caerán del cielo, la tierra temblará con terremotos, las montañas se derrumbarán, las cadenas que atan al lobo gigante Fenrir se romperán. Fenrir quedará libre y devorará a Odin. La serpiente de Midgard, Jotarmungandr, surgirá del océano, envenenará el cielo con su aliento tóxico y luchará con Thor. Matarán mutuamente, Thor dando 9 pasos después de matar a la serpiente, antes de caer muerto por el veneno. Los gigantes de fuego, liderados por Surtr, marcharán desde Muspelheim, cruzarán el puente Bifrost hacia Asgard, y el puente se romperá bajo su peso. Surtr blandirá una espada de fuego tan brillante como el sol, prenderá fuego a todo, los 9 mundos arderán, los muertos saldrán de Helheim en un barco hecho de las uñas de los muertos. Loki, que ha estado encadenado como castigo por causar la muerte de Baldr, quedará libre y liderará a los gigantes contra los dioses. En el campo de Vigrid, tendrá lugar la batalla final, dioses contra gigantes, orden contra caos, y los dioses perderán. Odin, Thor, Freyr, Heimdall, todos los grandes dioses caerán. Asgard será destruido, Midgard será destruido, todo será consumido por el fuego y el agua. Pero no será el final absoluto. De las ruinas, un nuevo mundo surgirá. La tierra se elevará de nuevo del océano, verde y fértil. Algunos dioses sobrevivirán, los hijos de Odin, Vidar y Vali, los hijos de Thor, Modi y Magni. Baldr, el dios brillante cuya muerte inició el camino hacia el Ragnarka, regresará del reino de los muertos. 2 humanos, Lif y Liftrasir, sobrevivirán escondidos en el bosque de Odmimir. Ellos repoblarán el nuevo mundo, un nuevo sol nacerá, la hija del sol devorado, y el ciclo comenzará de nuevo. El Ragnarka es diferente de las otras guerras celestiales que hemos discutido porque no es sobre el pasado, sino sobre el futuro. No explica cómo se creó el mundo, sino cómo terminará. Pero el patrón es similar, un conflicto cósmico entre el orden y el caos, la destrucción de lo viejo, el nacimiento de lo nuevo. Viajemos ahora a Egipto, la tierra de los faraones y las pirámides, y encontremos otra guerra celestial, la guerra entre Horus y Set. En la mitología egipcia, Osiris era el rey de Egipto y un dios benevolente. Enseñó a la humanidad la agricultura, las leyes, la civilización. Junto con su esposa Isis, gobernaba en paz y prosperidad. Pero Osiris tenía un hermano, su nombre era Set, y Set estaba consumido por la envidia. Set conspiró para matar a Osiris. En un banquete, Set presentó un hermoso ataúd decorado y anunció que lo regalaría a quien cupiera perfectamente en él. Por supuesto, el ataúd había sido secretamente medido para las dimensiones exactas de Osiris. Cuando Osiris se metió en el ataúd para probarlo, Set y sus conspiradores cerraron la tapa de golpe, la sellaron con plomo fundido, y arrojaron el ataúd al río Nilo. Osiris se ahogó, asesinado por su propio hermano. Isis, devastada, buscó el cuerpo de su esposo, lo encontró eventualmente en Biblos, donde el ataúd había sido incorporado en un pilar de cedro en el palacio del rey. Isis recuperó el cuerpo y lo trajo de vuelta a Egipto, pero Set descubrió que el cuerpo había sido recuperado. En su furia, robó el cadáver, lo cortó en 14 pedazos, y esparció los pedazos por todo Egipto. Isis, determinada, viajó por todo Egipto buscando los pedazos de su esposo. Encontró todos excepto uno, su falo, que había sido comido por un pez. Isis reunió los pedazos y, con su magia poderosa y la ayuda del dios Anubis, los volvió a ensamblar. Creó el primer proceso de momificación, y luego, usando su magia, Isis se transformó en un milano. Se posó sobre el cuerpo momificado de Osiris y lo reavivó lo suficiente para concebir un hijo con él. Ese hijo sería Horus. Osiris, habiendo estado en la tierra de los muertos, no podía regresar completamente al mundo de los vivos. Se convirtió en el señor del inframundo, gobernando sobre los muertos.
pero su hijo Horus viviría para vengar su muerte. Isis crió a Horus en secreto en los pantanos del delta del Nilo, protegiéndolo de Set. Horus creció fuerte y decidido, y cuando alcanzó la madurez, desafió a Set por el trono de Egipto. Lo que siguió fue una serie de batallas y concursos que duraron 80 años. Horus y Set lucharon en todas las formas imaginables, lucharon como humanos, lucharon como hipopótamos en el Nilo, lucharon en los cielos. Cada batalla era brutal e indecisa. En una batalla, Set arrancó uno de los ojos de Horus, el famoso ojo de Horus que se convirtió en un poderoso símbolo egipcio, pero el dios Tot restauró mágicamente el ojo. En otra batalla, Horus castró a Set, reflejando la castración de Uranos por Cronos en la mitología griega. Las batallas se volvieron tan complicadas y ambiguas que los dioses tuvieron que intervenir. Se convocó un tribunal divino. Los dioses debatieron quién debería gobernar Egipto. Set argumentó que era más fuerte y más poderoso, por lo tanto más adecuado para gobernar. Horus argumentó que era el heredero legítimo de Osiris y que Set era un asesino. El debate duró años. Algunos dioses favorecían a Set, otros favorecían a Horus. Ra, el dios Sol, inicialmente favorecía a Set porque Set lo ayudaba cada noche a luchar contra la serpiente Apopis que amenazaba con devorar el sol, pero la mayoría de los otros dioses favorecían a Horus. Finalmente, después de muchas pruebas y tribulaciones, Horus fue declarado el rey legítimo de Egipto. Set fue confinado al desierto, donde gobernaría sobre las tierras áridas y las tormentas. La dualidad de Egipto, la tierra fértil del Nilo versus el desierto estéril, fue reflejada en esta división divina. Pero como en las otras mitologías, el conflicto entre orden Horus y caos Set nunca se resuelve completamente. Set sigue siendo necesario. Cada noche, ayuda a defender la barca solar de Ra contra Apopis. El caos, parece, tiene su lugar en el orden cósmico, y esto nos lleva a una percepción fascinante. En todas estas mitologías, de Mesopotamia a Grecia, de India a Escandinavia, de Egipto a través del mundo antiguo, vemos el mismo patrón. El universo nace del conflicto, el orden emerge del caos, pero solo a través de la lucha violenta. Los dioses jóvenes deben derrocar a los dioses antiguos. La nueva generación debe matar o aprisionar a la vieja, y este ciclo de conflicto y renovación es eterno, repitiéndose una y otra vez. ¿Qué nos dice esto sobre cómo los antiguos veían el mundo? Nos dice que entendían algo fundamental, que el cambio requiere conflicto, que nada nuevo puede nacer sin que algo viejo muera, que el progreso y la destrucción están inexorablemente entrelazados. Los dioses antiguos, Apsu, Tiamat, o Uranos, los titanes, los asuras, los gigantes, representan el estado primordial, el caos, la potencialidad pura, la naturaleza sin forma. Son poderosos pero estáticos, no construyen, no crean civilización, simplemente existen, enormes y terribles. Los dioses jóvenes, Marduk, Zeus, Indra, Odín, Horus, representan el orden, la estructura, la civilización, la ley, pero para que puedan crear este orden, primero deben destruir el caos, deben matar a sus padres, deben traicionar a sus ancestros. Es un precio terrible pero necesario, y piensen en lo que esto significaba para las personas que contaban estas historias. Vivían en sociedades donde el cambio generacional era fundamental. Los hijos heredaban de los padres, las nuevas generaciones reemplazaban a las viejas. Pero este reemplazo nunca era pacífico o simple. Siempre había tensión, siempre había conflicto. Estas historias de guerras celestiales validaban esa experiencia. Decían, sí, es natural que la nueva generación entre en conflicto con la vieja. Incluso los dioses lo hacen, incluso en el cielo. Los hijos deben derrocar a los padres para que el mundo pueda avanzar. Pero también hay advertencias en estas historias. Cronos traicionó a Uranos, y luego fue traicionado por Zeus de la misma manera. Set mató a Osiris, y fue derrotado por el hijo de Osiris. La violencia engendra violencia, la traición engendra traición. El ciclo es interminable a menos que se encuentre alguna forma de romperlo, y en algunas mitologías,
vemos intentos de romper el ciclo. En la mitología nórdica, los dioses saben que el Ragnarka viene, conocen su destino, pero no intentan evitarlo, lo aceptan, luchan con valentía sabiendo que perderán, porque es lo correcto. Hay dignidad en esa aceptación. En la mitología hindú, el ciclo de creación y destrucción es infinito. Los yugas, las edades del mundo, se suceden unas a otras eternamente, pero hay una salida, la iluminación espiritual. Uno puede trascender el ciclo, puede alcanzar moksha, la liberación del ciclo de renacimiento y muerte. El conflicto externo refleja el conflicto interno, y resolver uno ayuda a resolver el otro. En la mitología egipcia, la balanza de Maat, el concepto de orden, verdad y justicia, debe mantenerse. Horus y Set encuentran un equilibrio, cada uno gobernando su propio dominio. No es la destrucción total de uno por el otro, sino una coexistencia tensa. Ahora, mientras estas historias antiguas continúan resonando en nuestras mentes, viajemos a un lugar más, a las Américas, y veamos si las culturas que se desarrollaron completamente separadas del viejo mundo también tenían historias de guerras celestiales. Los aztecas de México tenían una cosmología compleja, creían que el mundo había sido creado y destruido 4 veces antes. Cada creación era una era diferente, gobernada por un sol diferente, y cada era terminaba en catástrofe. El primer sol fue gobernado por Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios de la noche y la hechicería. Esta era duró 676 años. Los humanos de esta era eran gigantes. La era terminó cuando Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, rival de Tezcatlipoca, lo golpeó y lo derribó del cielo. Sin su sol, el mundo se sumió en la oscuridad. Los jaguares devoraron a todos los gigantes. El segundo sol fue gobernado por Quetzalcóatl. Esta era duró 674 años, pero Tezcatlipoca tomó venganza, derribó a Quetzalcóatl del cielo con un golpe de su garra. Grandes vientos barrieron la tierra, destruyendo todo. Los pocos humanos que sobrevivieron fueron transformados en monos. El tercer sol fue gobernado por Tlaloc, el dios de la lluvia. Esta era duró 312 años. Terminó cuando Quetzalcóatl hizo llover fuego sobre la tierra. Todo fue consumido por las llamas. Los humanos sobrevivientes fueron transformados en pájaros. El cuarto sol fue gobernado por Chalchiutlicue, diosa del agua. Esta era duró 52 años. Terminó en un diluvio catastrófico que duró 52 años. El cielo cayó sobre la tierra. Los humanos sobrevivientes fueron transformados en peces. Después de la destrucción del cuarto mundo, los dioses se reunieron en Teotihuacán para decidir quién se convertiría en el quinto sol. 2 dioses se ofrecieron como voluntarios: Texistecatl, el orgulloso y rico dios, y Nanahuatzin, el humilde dios cubierto de llagas. Se encendió un gran fuego divino. Para convertirse en el sol, uno debía arrojarse al fuego. Texistecatl intentó primero, pero el calor era tan intenso que retrocedió. Lo intentó 4 veces, y las 4 veces su coraje flaqueó. Entonces Nanahuatzin, el humilde, cerró los ojos y saltó directamente al fuego. Fue consumido por las llamas. Texistecatl, avergonzado, finalmente encontró el coraje y también saltó. Nanahuatzin emergió del fuego transformado en el sol brillante. Texistecatl emergió como una segunda luz igualmente brillante, pero los dioses decidieron que no podía haber 2 soles. Uno de ellos arrojó un conejo a la cara de Texistecatl, atenuando su luz. Se convirtió en la luna, y por eso, dicen los aztecas, si miras de cerca la luna, puedes ver la forma de un conejo. Pero aunque el sol había nacido, no se movía, se quedó quieto en el horizonte. Los dioses se preguntaron qué hacer, y el sol habló, exigió sangre, exigía sacrificio. Solo entonces se movería a través del cielo. Los dioses se miraron entre sí con horror. Sabían lo que debían hacer. Uno por uno, se sacrificaron. Permitieron que Quetzalcóatl extrajera sus corazones. Su sangre divina alimentó al sol. Y finalmente, el sol comenzó su viaje a través del cielo. Pero el sol necesita alimentarse constantemente. Cada día, debe ser nutrido con sangre, o dejará de moverse. El universo colapsará de nuevo en la oscuridad. Por eso los aztecas practicaban el sacrificio humano.
no por crueldad, sino por necesidad cósmica. Creían que estaban literalmente manteniendo el universo funcionando con cada sacrificio. Esta historia azteca es fascinante porque muestra una guerra celestial de un tipo diferente. No es una sola gran batalla como la Titanomaquia o el enfrentamiento entre Marduk y Tiamat. Es una serie de conflictos repetidos. Cada era termina en destrucción causada por la rivalidad entre dioses. El universo es inestable, constantemente al borde del colapso, requiriendo sacrificio constante para mantenerlo unido. Los mayas, vecinos y predecesores de los aztecas, tenían su propia versión. En el Popol Vuh, el libro sagrado maya, se cuenta la historia de los héroes gemelos, Unapu y Xbalanque. Los gemelos descendieron al inframundo, Xibalba, para vengar la muerte de su padre y su tío, que habían sido asesinados por los señores de la muerte. En Xibalba, los gemelos enfrentaron prueba tras prueba, jugaron el juego de pelota sagrado contra los señores de la muerte, sobrevivieron a la casa de la oscuridad, la casa de los cuchillos, la casa de frío, la casa de los jaguares, la casa del fuego, la casa de los murciélagos. En la casa de los murciélagos, Unapu perdió su cabeza, cortada por un murciélago gigante, pero Xbalanque, ingenioso, creó una cabeza temporal de calabaza para su hermano, y con trucos y astucia, los gemelos finalmente derrotaron a los señores de la muerte. Después de su victoria en Xibalba, los gemelos ascendieron al cielo y se convirtieron en el sol y la luna, trajeron luz al mundo, y su padre y tío fueron restaurados, convirtiéndose en el dios del maíz, asegurando que la humanidad tendría alimento. Esta historia maya también trata sobre el conflicto entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el orden y el caos. Los gemelos deben descender al inframundo, al reino del caos y la muerte, y conquistarlo antes de que puedan ascender como cuerpos celestiales que traen orden al cosmos. Incluso en las Américas, completamente aisladas del viejo mundo, durante miles de años, encontramos el mismo patrón. Los dioses jóvenes luchando contra fuerzas más antiguas y oscuras, el cosmos naciendo de conflicto, el orden emergiendo solo después de que el caos ha sido enfrentado y vencido. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué la humanidad en todas partes cuenta estas historias? Algunos estudiosos argumentan que estas historias son memorias distorsionadas de eventos reales. Quizás hubo catástrofes antiguas, inundaciones, erupciones volcánicas, impactos de meteoritos, que fueron tan traumáticas que se incorporaron en la mitología. El diluvio en la mitología mesopotámica podría reflejar inundaciones reales del Tigris y Éufrates. El Ragnarca podría reflejar la memoria de eventos climáticos extremos durante el fin de la última edad de hielo. Otros argumentan que estas historias reflejan eventos astronómicos. El combate entre un dios y un dragón podría representar un eclipse, donde la luna parece devorar el sol. La caída de estrellas durante el Ragnarca podría reflejar lluvias de meteoros observadas. Las múltiples creaciones y destrucciones del mundo podrían reflejar ciclos astronómicos como la precesión de los equinoccios. El psicólogo Carl Jung argumentaba que estas historias son arquetipos, patrones universales que emergen del inconsciente colectivo de la humanidad. La guerra entre la vieja generación y la nueva, entre el padre y el hijo, refleja conflictos psicológicos que todos experimentamos. El dragón del caos representa nuestros miedos internos, el lado oscuro de la psique que debe ser integrado y transformado. El estudioso de mitología comparada Joseph Campbell señalaba que estas historias comparten una estructura común que él llamaba el monomito o el viaje del héroe. El héroe debe descender al inframundo, enfrentar su prueba más grande, morir simbólicamente, y renacer transformado. Las guerras celestiales siguen este patrón a escala cósmica. Quizás la verdad es que todas estas explicaciones tienen algo de mérito. Las historias pueden reflejar eventos reales, patrones astronómicos y verdades psicológicas, todo al mismo tiempo. Los mitos son capas sobre capas de significado, acumuladas a lo largo de generaciones, cada capa añadiendo nueva profundidad y resonancia. Lo que es innegable es que estas historias hablan de algo fundamental en la experiencia humana.
la necesidad de dar sentido a un universo que a menudo parece caótico y sin sentido, la necesidad de creer que el orden puede surgir del caos, la necesidad de saber que incluso el conflicto más terrible puede llevar eventualmente a algo nuevo y mejor. Porque eso es lo que todas estas historias prometen. Después de la guerra celestial viene un nuevo orden. Después de que Marduk derrota a Tiamat, construye el mundo. Después de que Zeus derrota a los titanes, establece el Olimpo y trae una era dorada. Después de que los devas derrotan a los asuras, el universo puede funcionar correctamente. Después del Ragnarka, un nuevo mundo verde y fértil emerge. La destrucción no es un fin en sí misma, es un preludio a la creación. La guerra celestial es dolorosa, brutal, terrible, pero es necesaria para que nazca algo nuevo. Y quizás ese es el mensaje más profundo de todas estas historias, que el cambio, incluso el cambio bueno y necesario, nunca es fácil. Siempre requiere sacrificio, siempre requiere que algo antiguo muera para que algo nuevo pueda nacer. Siempre hay un precio que pagar. Las personas antiguas que contaban estas historias lo sabían. Habían vivido a través de guerras reales. Habían visto civilizaciones levantarse y caer. Habían experimentado hambrunas, inundaciones, epidemias, conquistas. Sabían que el mundo era un lugar peligroso donde el orden era frágil y el caos siempre estaba cerca. Pero también sabían que valía la pena luchar por ese orden. Que la civilización, por frágil que fuera, era preciosa, que las leyes, las ciudades, la agricultura, el arte, la música, la literatura, todas las cosas que hacían la vida digna de vivirse, solo existían porque generaciones anteriores habían luchado para crear y preservar el orden frente al caos. Y entonces contaban historias donde los dioses hacían lo mismo, donde los dioses también tenían que luchar, donde los dioses también hacían sacrificios, donde los dioses también pagaban precios terribles para crear un mundo donde la vida pudiera florecer. Estas historias no eran solo entretenimiento, eran enseñanzas, eran inspiración, eran recordatorios de que la lucha valía la pena, que incluso cuando todo parecía perdido, cuando el caos parecía estar ganando, era posible luchar y vencer. Los dioses lo habían hecho, y si los dioses podían hacerlo, entonces tal vez los humanos también podían. Piensen en un sacerdote babilónico recitando la Enuma Elis, la epopeya de la creación, durante el festival de Año Nuevo. No solo estaba contando una historia antigua, estaba renovando el cosmos, estaba reafirmando que el orden existía, que Marduk había vencido a Tiamat, que el mundo tenía sentido, en un mundo donde las cosechas podían fallar, donde las enfermedades podían barrer ciudades, donde los ejércitos enemigos podían atacar en cualquier momento. Esa reafirmación era vital. Piensen en una madre griega contándole a su hijo sobre cómo Zeus derrotó a los titanes. Le estaba enseñando que los jóvenes podían desafiar a los viejos cuando los viejos estaban equivocados, que el coraje podía vencer al poder bruto, que la astucia podía derrotar a la fuerza, que valía la pena luchar contra la injusticia incluso cuando el enemigo parecía invencible. Piensen en un guerrero vikingo, escuchando sobre el Ragnarka la noche antes de una batalla. Le estaba siendo recordado que incluso los dioses estaban destinados a caer, que la muerte era inevitable, pero que lo que importaba no era evitar la muerte, sino enfrentarla con valentía, que había honor en luchar por lo correcto, incluso cuando sabías que perderías, que el acto de resistir era en sí mismo valioso. Estas eran historias poderosas. Historias que moldeaban cómo las personas veían el mundo, historias que les daban coraje en tiempos oscuros, historias que explicaban por qué la vida era difícil pero también por qué valía la pena vivirla. Y notablemente, estas historias no presentaban a los dioses como perfectamente buenos. Los dioses de estas guerras celestiales eran complejos, moralmente ambiguos. Zeus era infiel y vengativo. Odín era manipulador y dispuesto a sacrificar incluso a sus propios hijos para sus planes. Marduk exigía adoración. Indra bebía demasiado soma y se volvía arrogante. Los dioses antiguos no eran santos. Eran poderosos, sí, eran importantes, sí, pero también eran defectuosos. Y quizás eso los hacía más identificables.
Los humanos podían ver sus propias luchas reflejadas en las luchas de los dioses. Si los dioses podían ser imperfectos y aún así cumplir grandes destinos, entonces tal vez los humanos también podían. Y en estas historias, el caos nunca es completamente eliminado. Tiamat es derrotada, pero su esencia permea el mundo que Marduk crea de su cuerpo. Los titanes están aprisionados en el Tártaro pero no muertos, y su presencia se siente en los terremotos y volcanes. Set es confinado al desierto pero aún tiene su reino. Loki eventualmente se libera y lidera la destrucción del Ragnarka. El caos es parte del cosmos. No puede ser completamente destruido sin destruir también el cosmos mismo. Debe ser contenido, controlado, equilibrado, pero nunca eliminado. Y esa es una sabiduría profunda, porque en nuestras propias vidas, el caos nunca desaparece completamente. Siempre hay desafíos, siempre hay problemas, siempre hay incertidumbre. La vida no se trata de alcanzar un estado de perfección sin caos. Se trata de encontrar formas de crear orden frente al caos constante, de construir algo significativo, incluso sabiendo que podría ser destruido, de amar incluso sabiendo que perderemos a quienes amamos, de crear incluso sabiendo que nuestras creaciones son temporales. Las guerras celestiales nos enseñan que esta lucha es eterna pero no sin esperanza, que cada victoria sobre el caos, por temporal que sea, vale la pena, que cada momento de orden creado, de belleza traída al mundo, de amor dado y recibido, es significativo incluso si no es permanente. Y ahora, mientras nuestra jornada a través de las guerras celestiales llega a su fin, mientras hemos viajado desde Mesopotamia hasta Grecia, desde India hasta Escandinavia, desde Egipto hasta las Américas, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué guerras celestiales estás librando? ¿Qué viejos patrones necesitas derrocar para crear algo nuevo? ¿Qué caos interno necesitas confrontar y transformar en orden? ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer para construir algo significativo? Porque las guerras celestiales no son solo historias del pasado distante, son metáforas para las batallas que cada uno de nosotros libra cada día. La batalla entre nuestro yo superior y nuestros impulsos más bajos. La batalla entre lo que somos y lo que queremos ser. La batalla entre el miedo y el coraje, entre la desesperación y la esperanza, entre el caos y el orden. Y como los dioses en estas historias antiguas, todos tenemos el poder de luchar, de crear, de transformar el caos en orden, no en la escala cósmica de los dioses, por supuesto, pero en la escala humana que nos es dada, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, en el mundo que tocamos con nuestras acciones. Cada acto de bondad es una pequeña victoria sobre el caos. Cada momento de crear algo bello, escribir algo verdadero, construir algo útil, enseñar algo valioso, amar algo plenamente, es una pequeña réplica de la guerra celestial donde el orden emerge del caos. Y como los dioses antiguos, también necesitamos aliados en nuestras batallas. Necesitamos nuestra comunidad. Necesitamos nuestros amigos, necesitamos nuestros seres queridos. Zeus no podía derrotar a los titanes solo, necesitaba a sus hermanos, los cíclopes, los hecatónquiros. Marduk necesitaba el apoyo de los dioses jóvenes, Indra necesitaba la ayuda de otros devas. Ninguno de nosotros puede enfrentar el caos de la vida completamente solo. Necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, necesitamos amor. Y eso está bien, no es debilidad buscar ayuda, es sabiduría. Los más grandes guerreros divinos lo hicieron. Y finalmente, como estas historias nos enseñan, debemos aceptar que habrá pérdidas. No todas las batallas pueden ganarse, no todos los días serán victorias. Habrá días cuando el caos parezca estar ganando, habrá momentos oscuros, pero incluso después del Ragnarka, un nuevo mundo nace. Incluso después de que Tiamat es destruida, su cuerpo se convierte en el universo. Incluso cuando las cosas parecen más oscuras, las semillas de algo nuevo están siendo plantadas. Entonces no pierdas la esperanza, continúa luchando tu guerra celestial personal, continúa creando orden donde encuentres caos, continúa construyendo belleza donde encuentres fealdad, continúa sembrando amor donde encuentres odio. Porque esa es la lección final de todas estas guerras celestiales antiguas, que la creación requiere destrucción,
que lo nuevo requiere el fin de lo viejo, que el cambio es doloroso pero necesario, que la lucha es eterna pero significativa, y que tú, como los dioses antiguos antes que tú, tienes el poder de dar forma a tu mundo, de transformar el caos en orden, de crear algo significativo con el tiempo que se te ha dado. Esa es tu guerra celestial, y vale la pena librarla. Ahora, mientras estas historias antiguas resuenan en tu mente, mientras los ecos de batallas divinas se desvanecen en el silencio, es hora de descansar, de cerrar los ojos, de dejar que el sueño te reclame. Imagina que estás flotando entre las estrellas, el campo de batalla de los dioses se extiende ante ti. Puedes ver el Olimpo brillando en la distancia, puedes ver Asgard conectado a Midgard por el puente arcoíris Bifrost, puedes ver el océano de leche cósmico siendo batido por dioses y demonios, puedes ver el cuerpo de Tiamat extendido a través del cielo y la tierra. Y es hermoso, a pesar de todo el conflicto, a pesar de toda la destrucción, es hermoso, porque del caos surgió el orden, de la guerra surgió el mundo, de la oscuridad surgió la luz. Y tú eres parte de eso, eres un descendiente de aquellas personas antiguas que contaban estas historias. Llevas sus historias en tu ADN cultural, llevas su sabiduría en tu corazón, y ahora, lleva también su paz, porque después de toda guerra debe venir el descanso, después de toda batalla debe venir el sueño. Los dioses lucharon para que el universo pudiera existir, para que la vida pudiera florecer, para que pudiera haber momentos de paz como este. Así que duerme, duerme profundamente, duerme bien, las guerras celestiales han sido libradas, el cosmos está seguro, el sol saldrá mañana, las estrellas permanecerán en sus lugares, el orden se mantiene, y tú puedes descansar, sabiendo que formas parte de algo más grande, sabiendo que tu propia lucha tiene significado, sabiendo que como los dioses antes que tú, tienes el poder de crear orden del caos. Buenas noches, que tus sueños sean de batallas ganadas y mundos nacidos de nuevo, que despiertes renovado, listo para librar tus propias guerras celestiales con coraje y esperanza. Duerme ahora, los dioses guardan tu sueño, y mañana, cuando despiertes, recordarás que eres más poderoso de lo que piensas, que llevas en ti la misma chispa divina que movió a los dioses a dar forma al universo. Descansa, sueña, y recuerda que cada fin es también un comienzo, que cada muerte da nacimiento a nueva vida, que cada noche es seguida por un amanecer. Hasta nuestro próximo viaje juntos, a través de los mitos y misterios de la antigüedad, descansa en paz. Las historias han sido contadas, las guerras han sido libradas, y tú, ahora, puedes simplemente ser.